Hola amigas, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí para poder grabar el tercer capítulo de Retrato Hablado. Soy el Ombligo Cuenta Cuentos, a mi lado se encuentra... Yo soy Fernando Urcullo, ojo, la otra parte del colectivo, el encargado aquí de la parte gráfica. Y este capítulo se lo vamos a dedicar a un invitado especial, ya les vamos a contar. Este programa se llama Retrato Hablado porque vamos a retratar a este invitado de dos formas. Una a través de las preguntas que le vamos a hacer y la otra a través de una caricatura. Vamos a hacer, aparte del retrato, encontramos que es muy serio. Así que vamos a hacer algo un poco más distendido, aprovechando el buen humor de todos nuestros invitados, acostumbrados a las artes escénicas, y vamos a hacer esa caricatura. Así que ahora Fernando se va a retirar a su espacio de trabajo y yo les voy a presentar a este invitado que es un invitado muy especial. De partida ya tiene un nombre, se llama Martín, pero nadie le dice Martín, le dicen Tincho. Tincho Céspedes. Y no me van a creer que viene de una ciudad que es la ciudad de las fiestas y las montañas, la ciudad de La Paz, Bolivia. Desde allá viene nuestro amigo. Este amigo coordina el espacio La Cueva de los Cuentos. Le vamos a preguntar qué es esto de la cueva, dónde queda esto de la cueva. Y además coordina el Festival Aptapi Internacional de Cuentacuentos. Hay dos cosas que nos llamaron la atención de él. Una, le gusta la cocina. Y dos, es un narrador oral inclusivo. Así que le vamos a pedir a este narrador que encienda su cámara, encienda su micrófono para que nos explique esto de qué es ser narrador inclusivo. Hola, bienvenido, Tincho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ombligo? Y Muy bien. Fernando, qué curioso decir ombligo a alguien. Hola, Ombligo. Bueno, para mí es curioso decirte Tincho. Hola, manitos. Ahí está Fernando, manitos. Ahí está, ahí está. Oye, ¿qué es esto de ser un narrador inclusivo? Bueno, el calificativo sí es extraño, ¿no? Un narrador inclusivo. En realidad creo que es una apuesta de vida el tema de creer en los derechos culturales de una población como es la población con discapacidad, sobre todo la población ciega y la población sorda, en la que tratamos a través de todas nuestras actividades cotidianas, ¿no? De los espectáculos, de las actividades de promoción cultural, de los eventos que vamos organizando a lo largo del año, pues tratar de siempre de incluir a estas poblaciones de una manera natural, no hacer una actividad especial para las personas ciegas, son una actividad especial para personas sordas, sino las funciones normales que uno hace, pues contratar, por ejemplo, un intérprete en lengua de señas, ¿no? Yo trabajo ya hace 4 años con Nani Marconi, que es una intérprete top, muy buena. Y con ella ya tenemos un par de espectáculos que son los cotidianos que yo hago y que lo hemos interpretado en lengua de señas. Y además tenemos ya varias actividades, varios eventos a nivel ciudad, en los que siempre buscamos que haya intérpretes en lengua de señas e invitar a la población que así lo quiera, ¿no? A la población sorda, ¿no? Creo que es algo que vamos a tratar siempre de impulsar. Ahora, la siguiente semana, se realizarán las jornadas culturales en La Paz, que es un evento organizado por el municipio para hacer la planificación del quinquenio, del Plan Estratégico Municipal de Culturas. Y ahí estamos yendo con la propuesta de que el municipio también tome en serio esto de incluir a las personas con discapacidad, pero no como algo tangencial, no como algo especial, sino en las actividades normales, agendadas de la agenda cultural, pues hacer esa conjunción natural que debería ser, ¿no? Tenemos Claro, que naturalizar, claro. Esa es la idea. comprender que la población es diversa y estamos todos participando de ella. Exactamente, sí, y que además considerar que estas poblaciones no, pues no tienen acceso a espectáculos, ¿no? Al arte. La formación es así apenas. Al mundo laboral, aquí por lo menos en Bolivia es casi nulo, habiendo leyes y todo, ¿no? Imagínate al tema cultural, al acceso a sus derechos culturales, es prácticamente cero, prácticamente cero. Y son personas, especialmente los jóvenes, que están ansiosos, ávidos
de hacer cuentos, de ver teatro, de hacer danza, de ver películas. Han habido algunas experiencias, pero siempre se quedan en las primeras experiencias, ¿no? Entonces, creemos que es algo fundamental para volver a rearmar nuestro tejido social que está tan roto y hacer estos espacios, ¿no? Bueno, Desarrollar. aprovecho de comentarte, no sé si tú conoces el Festival de Viña que se realizaba acá en Chile, un festival de la canción, no es de, Claro, de sí, narración sí, sí. oral. Y una de las luchas que dieron acá a las personas sordas fue que incluyeran intérpretes en el festival. Y la gente en un principio decía, ¿pero para qué? Si es música, ¿para qué no vamos a poner intérpretes? Y lo lograron, lo consiguieron. Y ya tiene su intérprete el festival. Lamentablemente no va a haber Festival de Viña este año, pero bueno, te lo comento que es una lucha que dieron ellos y la ganaron. Qué lindo eso. Es súper interesante y para que la gente comprenda porque interpretar música y poesía había sido de lo más difícil, ¿no? Eso es lo que me decía Nani, ¿no? Es de lo más complicado porque el razonamiento de la persona sorda es concreto, es visual, ¿no? Entonces, cuando uno interpreta algo tan abstracto como la poesía o como la música, que es poesía también, o sea, música en general, la buena música al menos, es pues re complicado, ¿no? Es re complicado. Y eso requiere un trabajo previo de interpretación. Nosotros aquí, cuando hacemos funciones de cuentos en el festival, en el Aptapi Internacional de Cuentacuentos, tenemos siempre la narratón, que es como la función inaugural, digamos. Hace ya varios años lo hacemos con interpretación en lengua de señas, ¿no? Entonces, convocamos a los invitados a que nos manden sus cuentos por lo menos unas 2 o 3 semanas antes, los que van a narrar, porque la intérprete tiene que estudiarlo, tiene que hacer una adaptación, una interpretación, y luego hacer un ensayo con el narrador, con la narradora, y recién así conjuncionar las imágenes que uno ya naturalmente como narrador hace, y luego crear imágenes a partir de las palabras, igual a partir de las señas, obviamente, ¿no? Entonces, es un trabajito, ¿no? No es solamente, no es interpretación de noticiero, ¿no? Que el noticiero sí va así, ¿no? Tal cual, ¿no? Requiere un trabajo en la metáfora, ¿no? Sí, exacto. Sí. Oye, nos llamó la atención de tu biografía una palabra que se repetía, que era la palabra movimiento. Y si vemos tu currículum, eres una persona que gestiona muchas cosas. Entonces me gustaría, si es posible, que tú te definieras y si la palabra movimiento te define como persona. Sí, uy, qué interesante esa pregunta. Yo creo que sí me podría definir, porque yo estoy en constante movimiento. Yo salgo de una y entro en otra, ¿ya? A mí me gusta el estrés positivo, ¿ya? Bueno, no sé si existe esa cosa, pero el estrés positivo, el estar siempre activo, el hacer, ¿no? Es algo que yo busco constantemente, ¿no? Por eso creo que rara vez me aburro, ¿no? Y siempre la idea es estar creando, ¿no? Creando en el sentido artístico, pero también creando otras formas de pasar esta vida, ¿no? Pero una vida tan corta que tenemos, estar buscando ser unidimensionales, ¿no? Yo creo que el ser humano, de hecho, no es unidimensional, somos multidimensionales, pues, naturalmente hacemos varias cosas, pero a veces la vida, esta vida urbana, esta vida cotidiana, nos lleva pues a salir del trabajo, llegar a la casa o al estudio y hacemos 2, 3 cosas. Y peor, ahora en este tiempo de pandemia, de cuarentena, pues al final salimos solo para consumir, ¿no? Para ir al mercado y volver a la casa y nada más. Entonces, nos estamos reduciendo a una faceta y creo que eso no es posible, ¿no? Es decir, eso nos reduce como seres humanos incluso, ¿no? Entonces, nos quita la riqueza, ¿no? La diversidad y la capacidad de exploración. Ahora que se ha hecho tan difícil viajar, es una necesidad recuperar ese. Hay que recuperar la fiesta, hay que recuperar el viaje, hay que recuperar el perder el miedo, el encontrarnos, vernos a los ojos, abrazarnos y pese a los riesgos que pueda haber, creo que es necesario ahorita abrazarnos. Nos abrazamos, luego nos bañamos en alcohol, no hay problema, pero hay que recuperar ese contacto físico presencial. Yo creo que la gente está ávida, ansiosa de hacerlo.
Sí, oye, y aparte de esto del movimiento que tú dices, ¿te define algo más? Como la cocina, que también vi que se repetía en tu biografía. Sí, la cocina vista como un juego, como una exploración, ¿no? A mí una palabra que hay dos palabras que me puedan definir, digamos, que me gustan mucho, es exploración y visualización. Qué palabra más Mm. rara, ¿no? Visualización. Explícanos, Exploración, explícanos. exploración porque creo que el sentido de la creatividad, si uno se considera creativo es porque tiene que explorar. ¿No? Tenemos que explorar, sea lo que hagas, puede ser auditor, puede ser médico, puede ser oficinista que andas allá, pero explora otra forma de sellar, no sé, explora otra forma de auditar, explora otra forma de hacer tus trámites, ¿no? Es decir, la exploración nos permite redescubrir, ¿no? Redescubrir algo que tal vez está ahí al lado nuestro y que no lo vemos porque está tan, ya forma parte de un paisaje tan repetitivo que nos hemos olvidado de la capacidad de asombrar, ¿no? Entonces, explorar para mí significa eso, descubrir, volver a la capacidad de asombro ante lo natural. No necesariamente es descubrir una cosa, inventarnos algo, ¿no? Y patentarlo, no necesariamente es. O hacer una obra creativa como seres iluminados, no, nada que ver. Sino es a partir de lo cotidiano, a partir de lo que normalmente hacemos, pues permitirnos redescubrir, ¿no? Y creo que en eso entra la cocina, ¿no? Porque la cocina, yo no soy, no me considero gran cocinero, pero me permite jugar, ¿no? Me permite explorar precisamente, ¿no? Me permite no aburrirme, me permite, y más aún en este tiempo, ¿no? Yo creo que en la cuarentena la mayoría de nosotras y nosotros hemos explorado y hemos descubierto nuestro chef interior y, y que se exige además un esfuerzo, ¿no? Es decir, ya no había la posibilidad de salir a comer, ¿no? Entonces había que cocinar y todos los días, así que era, a ver, ¿qué hago para no aburrirme, ¿no? ¿Qué hago para mantenerme además sano, fortalecer el sistema inmunológico? ¿Qué hacemos, no? Eh, y es un juego, ¿no? Y a mí me encanta ese juego porque creo que eh, eso permite pues explorar precisamente los sabores, olores, a ver qué hacemos con lo mucho, con lo poco que hay en el refrigerador. Eh, Me parece divertido. Oye, y la tercera palabra que era la que más me produjo curiosidad, visualización. Visualización, eso ya tiene que ver mucho con el tema de la narración, ¿no? Para mí el tema de contar cuentos es como una película, ¿no? Como un audiovisual, entonces, ¿cómo narramos? Haciendo que la gente que nos escucha, nuestros escuchas, visualicen, ¿no? Es decir, imaginen, crean sus imágenes a partir de nuestra verbalización, ¿no? Esa capacidad de visualizar creo que nos mueve a la acción, ¿no? Si visualizamos lo que queremos, es más posible que lleguemos a una acción, ¿no? Y esto lo hablo ya no solo en campo de narración, sino en proyectos de vida, en todo lo que uno quiera emprender o hacer, ¿no? Si visualizamos qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, cuál es mi objetivo, mi propósito, pues es más posible, es posible que lleguemos más rápido, más efectivo a acciones concretas, ¿Podríamos ¿no? decir Eso es. entonces que Tincho Céspedes, donde pone el ojo, pone la bala? Ojalá fuera así, ¿no? Yo tengo mala puntería. Si usamos esa figura, anda Bueno, medio chueca. oye, Tincho, quiero invitarte a ver un video, un breve video de una narradora de acá de Chile que se llama Natalia Uribe. Esta invitación te la hago porque en este espacio le damos la posibilidad a narradores emergentes mostrar su trabajo. Ella es narradora chilena, como te digo, emergente, tomó un taller de cuentacuentos hace poquito y nos quiere compartir un cuento que se llama Una casita roja y pequeña, que es un cuento que curiosamente, mira las cosas de la vida, es uno de los primeros que yo conté cuando partí hace millones de años con la maestra que escribió, que recopiló esta historia. Entonces, mira las vueltas de la vida. Así que bueno, Maravillosas vueltas de la vida. sí, mira, voy a compartir pantalla y te voy a invitar a ver, ay, te voy a invitar a ver a esta narradora. Para contar y saber para contar, había una vez
en un campo una pequeña cabaña donde vivía Pablo y su mamá. Un día Pablo estaba tan aburrido, pero tan aburrido, que su mamá llegó, lo miró y le dijo: «Oye, Pablo, ¿y por qué no vas a la arboleda que queda al final del camino, abajo en la cuesta, y vas a buscar una casa muy pequeña de color rojo, sin puertas ni ventanas y con una estrella en su interior?» Pablo se puso las botas, estaba muy aburrido, así que lo hizo muy lentamente. Se pone la otra y parte en el camino. Mientras iba caminando, pateando piedras para allá, pateando piedras para acá, mirando a los animales, piensa: mi mamá, que apuesto que es una de las tantas cosas que se le ocurre cuando estoy aburrido. Pero en fin, siguió caminando, se encuentra con una niña. Le dice: «Oye, amiga, ¿tú has visto alguna vez una casa pequeña de color rojo, sin puerta ni ventana y con una estrella en su interior?» La niña lo mira y le dice: «No, nunca he visto eso. Pero pregúntale a mi papá, que está ahí abajo». Pablo sigue caminando hasta que divisa al papá de la niña, un granjero que estaba en su huerto. Le pregunta: «Señor granjero, ¿usted ha visto alguna vez una casita muy pequeña, sin puertas ni ventanas, de color rojo y con una estrella en su interior?» El granjero lo quedó mirando y le dijo: Nunca he visto eso. Pero yo sé quién sí pudo haberlo visto alguna vez. La anciana que vive al final del camino, a la vuelta detrás del árbol». Entonces Pablo va corriendo, corre, porque él quiere llegar rápido a esa casa. Y corre, no se da cuenta que se tropieza con un tronco que había, se levanta, se sacude y sigue corriendo. Llega muy cansado ya, toca la puerta, abre la anciana y el Pablo le pregunta: «Señora anciana, ¿usted ha visto alguna vez una casita muy pequeña, de color rojo, sin puerta ni ventana y con una estrella en su interior?» No la he visto, pero que debe ser muy rica, muy calentita. Pero no la he visto. Pero sí sé de alguien que pudo haberla visto. Este pasa por todos los lugares, ni te imaginas. Debajo de las puertas, entre medio de las ventanas, por todo el bosque, por el suelo, lo ve y lo escucha todo. Tienes que ir al centro de la arboleda y pregúntale al viento». Pablo la mira y le dice: «¿Al viento? ¿Cómo le pregunto al viento?». Pero bueno, sigue caminando, llega al centro de la arboleda. Se encuentra con muchos árboles gigantes, muy grandes, llenos de frutos. Grandes y grandes, y de repente pasó el viento, pero no le pudo preguntar nada. Y queda mirando porque yo quiero preguntarle. Y pasó otra vez el viento. Y pasó tan rápido que no le pudo preguntar. Quedó un rato esperando, miraba, había chaquetas amarillas, en el árbol de allá habían abejas. Ya, mejor me vuelvo a mi casa. Se dio la vuelta y ¡ay! Algo le pegó en la cabeza. Miró. El viento había tirado una manzana que le pegó en su cabeza. Tomó la manzana y dijo: «Ya, me la llevo. Se la llevaré a mi mamá». Se fue jugando en el camino con su manzana. Caminaba, miraba los animales. Salió de la arboleda. Se despidió de la anciana. Pasó por frente del granjero. «Adiós, granjero».
Siguió caminando hasta que llegó a su casa. Se quitó las botas y le dice, mamá, no pude encontrar esa casa que me mandaste a buscar. Lo único que encontré fue esta manzana. Su mamá lo queda mirando y le dice, hijo, pero mírala, esta puede ser la casita. Es pequeñita, es roja, no tiene puertas ni ventanas. Veamos si tiene una estrella en su interior. Toma un cuchillo, la parte con cuidado y le muestra. Y como dice mi tío Crespín, este cuento llegó a su fin. ¡Bravo! Bueno, ella fue Natalia Uribe, que nos contó el cuento Una casa pequeña y roja, que recopiló Cecilia Beuchat, una escritora y compiladora chilena. Espero que te haya gustado, Tincho. Una historia que viene de Estados Unidos, mira, es de la tradición oral de Estados Unidos. Mira, qué lindo, no lo conocía. Oye, te quiero hacer una pregunta, Tincho, pero una pregunta así, ¿cómo podríamos decir en Chile? Cabezona, quiere decir concienzuda. A ver, para pensar. ¿Cómo defines tú narración oral? ¿Qué es la narración oral? En principio, la narración oral es un arte con sus propias características. Es prima hermana del teatro, ¿no? Es prima hermana del teatro, pero no es teatro, ¿no? Tiene como prioridad el uso de la palabra, y precisamente eso es lo que digo, es visualizar, provoca visualizar y cautivar a través de las imágenes que puedan nacer de la palabra, ¿no? Creo que nuestro propósito es, además, investigar, indagar el poder de la palabra en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, ¿no? La narración oral implica una alta responsabilidad, ¿no? Porque trabaja con el poder de la palabra. La palabra efectivamente tiene un poder transformador desde lo fisiológico, ¿no? Desde lo que estamos hablando en este momento, algo está pasando en nuestras neuronas, en nuestras células, ¿no? Está habiendo algún cambio molecular en nuestro cuerpo, ¿no? Y eso obviamente nos afecta incluso en la salud. Cuando uno escucha un cuento lindo, un cuento con palabras que nos hacen bien, pues ahí tiene un efecto. En cambio, si escuchamos una historia que nos hiera, o que nos insulte, nos agreda, pues hay una modificación también fisiológica. Entonces, para mí la narración oral es el uso responsable de ese poder, ¿no? Hay un poder ahí. ¿Y ese poder no te asusta? Totalmente. ¿No puedes dormir? Totalmente. No, sí, o sea, me asusta porque es el camino que uno elige, ¿no? Yo he elegido este camino, ¿no? ¿Y por qué eliges este camino? Este camino peligroso de las palabras, que no sabemos qué extensión tienen, hasta dónde llegan. ¿Por qué eliges este camino? Porque creo que ese poder puede ser bien utilizado. Es decir, en la vida cotidiana, en la vida del día a día, uno puede tener poder o no tener, o sea, ser el poderoso, o puede ser el no poderoso, el sometido, por así decir. Desde que eres estudiante, desde que eres o empleado, desde que en toda la situación, en todo momento de la vida te encuentras con con situaciones de poder, ¿no? Que lo ejerces o que ejercen sobre ti, ¿cierto? El arte creo que es un ejercicio de poder, ¿no? Pero es un ejercicio de poder que puede canalizar precisamente un contrapoder al poder oficial, al poder político, ¿ya? Que puede cuestionar, que puede resistir a ese poder político que está ya más sobre el Estado, sobre la sociedad. Y ese es algo que a mí me ha cautivado, porque ahí puedo
ya decir algo, ¿no? Entonces, este poder me permite decir lo que de otra forma me costaría más decir, creo, ¿no? Si hubiera optado por otro camino de la vida, quizás tendría menos posibilidades de expresar lo que quiero decir, ¿no? Si hubiera optado, yo soy comunicador social de profesión, digamos, de formación académica, ¿no? Que también tiene sus aristas de poder, pero si hubiera optado ser, no sé, un comunicador, hacer mis estrategias de comunicación o prensa que alguna vez hice, hacer periodismo, qué sé yo, tiene otra forma de poder, otra forma de relacionarse con la gente, ¿no? Y he encontrado en esto de la narración oral y del teatro, porque yo tengo raíces teatrales también, que el escenario me permite decir de una forma más poética lo que yo pienso, lo que yo siento, y me permite cuestionarme, y me permite llegar a la gente, sobre todo porque apelo a las emociones, se apela, con la narración oral se apela a las emociones también, ¿no? Antes de la razón, pero también está la razón, están como muy ligaditos, es decir, si solamente hacemos el arte porque es bonito y solo apelamos a las emociones, creo que nos quedamos en el arte bonito y no pasa más, pero si después de las emociones, después de cautivar a la gente, pues decimos algo en ese nuestro hacer, entonces creo que hay un círculo que se cierra, ¿no? Hay un círculo que se completa. Y ahí está la magia de lo que hacemos, a diferencia de otras actividades humanas, ¿no? Y eso es algo que me ha cautivado, ¿no? Y creo que hay ese camino que trato de que sea consciente y trato de que sea cada vez más si bien más emotivo, pero más racional también, ¿no? Por eso yo creo que yo soy muy bruto, yo admiro mucho a narradoras, a narradores que cada semana les escucho una historia nueva, y bien, para mí es dificilísimo, ¿no? Mi forma de trabajar no me permite eso, y a veces eso me causa problemas en la repetición de repertorio, pero es que la verdad yo le doy 1000 vueltas, creo que a veces soy demasiado obsesivo con ese tema, 1000 vueltas a una historia, ¿no? Desde ahí mismo, ya que estás hablando de lo que te tarda preparar una historia, que a mí me pasa igual, me demoro bastante, y ahora más que me dio por escribir. ¿Tienes un método? ¿Tienes un método de trabajo? Porque me imagino que todos tienen un método, y hay algunos métodos más largos, otros más cortos. ¿Cómo haces para preparar una historia? Espero que me llegue la musa inspiradora. No, también. Pero yo trabajo mucho con el celular ahora, ¿no? Desde hace unos años grabo. Entonces el comienzo de mi registro, o sea, para mí las horas creativas primero es al amanecer. Yo en la noche casi no funciona, Mira, tengo que dormir. ¿Sí? Fernando trabaja principalmente entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. Ah, mira, qué envidia. Yo a esa hora duermo así, planchado. Yo, si quiero, estoy en proceso creativo, 10:30 de la noche estoy en cama roncando. 11. Ya. Y me despierto como abuelito, así tempranito, 5, 6 de la mañana. Y a esa hora estoy como fresco y empiezo ahí a carburar, pues, a cranear la historia, lo que tengo que hacer. Y van surgiendo imágenes, ¿no? Van surgiendo situaciones, lo que yo quiera contar, y ahí me voy grabando con el celular. Entonces ahí voy teniendo todas las grabacioncitas. Y después, el proceso siguiente, el pasito siguiente, ya es escribirlo, ¿no? Lo escribo, pero más para limpiar, ¿no? Para ordenar, para sistematizar, para que vaya cuadrando. Luego lo vuelvo a grabar, ya cuando esté ya bonito escrito, lo vuelvo a grabar, lo arreglo en el texto, en el escrito, y termino haciendo una versión grabada, oral también, ¿no? Esa versión final, digamos, oral, es mi fuente de ensayo. Entonces yo cuando tengo alguna función, algo y quiero ensayar algún cuento, entonces yo ensayo con los audífonos y en cama o en el transporte o mientras camino por la ciudad y voy escuchándome, ¿no? Y me escucho así como que se vaya metiendo en la cabeza, ¿no? Y vas pasándote una película. Y voy pasándome la película, entonces ahí voy corrigiendo, voy cambiando, voy viendo, voy a ver qué pasa, qué no pasa, ¿no? Oye, ¿y Viendo el ritmo también. las correcciones tienen un límite, o eres de esos que corrige?
el límite se da en la función, los límites sí, en realidad hay una versión escrita y grabada como final, pero después se van cambiando conforme vaya adquiriendo training, ¿no? Al final, el cuento más limpio, la versión final, digamos, es la que nace de las contadas y contadas y contadas, ¿no? Claro. Si no, se queda ahí, ¿no? Entonces, para mí ese es ya el examen final, ¿no? Las contadas, tienen que estar en training. Entonces, hay historias que yo tengo que sacarlas, aunque aburra a la gente, pero tengo que sacarlas para que vayan fluyendo, ¿no? Para que se vayan rearmando, vayan cerrando imágenes o vayan apareciendo otras, ¿no? Claro. Oye, yo te pedí que tuvieras a mano un juguete, porque me gustaría mostrarles a quienes nos están viendo un hobby, podríamos decir, que tiene Tincho, que es ir coleccionando juguetes. Y este es muy bonito, que nos va a mostrar. Cuéntanos la historia de él. Primero voy a mostrar que es hay gente, los viejitos, los viejitos se van a dar cuenta que es el Pato Tigre sin pintar. De esta serie de dibujos animados ¿cómo es? Del tigre, el león, el tigre, el pato, y vas. Ese me lo compré a 5 bolivianitos en una feria en un pueblito, en un pueblo de Tupiza, al sur de Bolivia, que está hecho de maderita. Y luego que es el que tú mencionas, que este es un juguete oaxaqueño de México, que a mí me encanta. Es un juguete de madera y que pues aquí se supone que tiene unas liguitas y van subiendo el monito, el hombrecito, y va girando mientras va caminando, ¿no? El juguete, el carretón, ¿no? Entonces, ese es un hobby que yo tengo. Quiere decir que en cada viaje vuelves en la maleta con algo. Con algo chiquitito, grande, no sé, ¿no? Entonces, la idea es, pues, lo que pasa es que aquí en la Cueva de Cuentacuentos, que es el centro cultural que coordino aquí en La Paz, vienen siempre niños o público adulto y siempre me gusta mostrarles o estar parte del adorno del paisaje de las mesas, pues algún juguete con el que la gente puede ir entreteniéndose mientras llega la función o después de la función, ¿no? O en una reunión de amigos así jugando. Tenemos muchos juegos de mesa aquí en la cueva también, ¿no? Hay muchos juegos de mesa que no son monopolio ni dados, o sea, no ni ludo, o sea, no los comunes, sino son juegos de mesa no comerciales, digamos, ¿no? Medio originales, se podría decir, ¿no? Y entonces, en tu vida está como unida infancia y narración, podríamos decir. Los juguetes, sí. los lúdicos. ¿Hay alguna historia así que puedas contarnos de infancia que tenga que ver con esto de los juguetes? ¿Cómo nace este gusto por los juguetes? Yo creo que es más por un tema de actitud de vida. O sea, si no jugamos, ¿qué hacemos? Y yo soy serio, en general yo soy bastante serio cuando en mi vida normal, pero si no jugamos, o sea, en comparación con otros compas del entorno soy serio, pero después ya me comparo con el entorno ya común de la sociedad y andamos jugando todo el tiempo. Es que si no jugamos, ¿qué hacemos? Ombligo, ¿qué hacemos? ¿No? Si no jugamos, si no nos atrevemos a hacer una caricatura todo el tiempo de nosotros mismos, ¿qué hacemos? ¿No? Nos ahogamos, nos ahogamos en la rutina, ¿no? Y no es que yo haya tenido una infancia así con juguetes hechos a mano, nada, sino que siempre ha sido como un jugar, algo que no, casi nunca cuento. Primicia. Oye, tengo que poner música de primicia. Es que, por ejemplo, yo cuando era adolescente, y bueno, yo no tiene sus depresiones de adolescente, tiene sus estados esos de no querer salir de la casa, cuando uno es chango, ¿no? Cuando uno tiene 14, 13, 14, 15 años, anda en esos estados, ¿no? O a mí me tocó, por lo menos. Y entonces yo tenía 2 formas de canalizar eso a partir del juego, esa transición en que eres niño y vas hacia la juventud, hacia la adultez. Yo hacía, no sé si las serpentinas, ubican las serpentinas, estas tiritas, ¿no? De papel de carnaval. Y aquí el carnaval se vive aquí muy fuerte en Bolivia, entonces casi todo el año, pues te quedan los resabios del carnaval por las serpentinas, cuando adornas para carnaval, ¿no? La casa. Entonces yo recogía las serpentinas y me iba haciendo acordeones de serpentina. Hay 2 o 3 formas de hacer acordeón. Que son juegos, son pasatiempos, esto acordeón y juegas, ¿no? Pero mi acordeón de serpentina llegó a tener 13 metros de largo.
Y era porque así en 3 años yo pasaba así recopilando y era como un juego, ¿no? Un juego para pasar las depres juveniles y podía dar la vuelta a la habitación, creo, con mi acordeón de serpentina. Y también, Perdón, ¿eres también origamista o no? no, 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 no. ¿Quería Sí hay algo de 4 papel por figuras. ahí? Ya, pregunte. Mm. Pregunte por si acaso. Y, eh, y después, otra forma de ya, fue como un enlace, ahora que lo pienso, un enlace luego a mi profesión académica de comunicador social, que yo desde muy chango, desde muy joven, pues estaba como atento a la situación política, social que había en el país. Entonces, con los Playmobiles, que es uno de mis juguetes favoritos, en mis Playmobiles jugaba eso, jugaba a las elecciones, jugaba a la prensa, a ser periodista, qué sé yo, jugaba a eso, ¿no? A situaciones reales. Y fui fabricando, me hacía también libros y periódicos en miniatura. Aquí en Bolivia hay una tradición muy fuerte que es de las alacitas, que es la fiesta de la miniatura, ¿no? Que es del Equeco. No sé si ustedes ubican al Equeco, que es El este Iqueco dios. sí, pero la fiesta de la miniatura me parece genial ya el nombre. Ah, no, sí, es una maravilla. Ese es cada 24 de enero, es el cumpleaños del Equeco. Entonces, ese día, y luego durante un mes es la feria, pero ese día, el 24 de enero, La Paz vive el juego de la miniatura, que es para mí personalmente la fiesta que más me encanta, que me fascina, que me alucina, porque es como que toda la ciudad entra a un juego, que es el juego de la miniatura. Ese día tú encuentras las grandes comidas, cadenas de comida sacan sus versiones de pollos, de hamburguesas en chiquitito. Encuentras edificios, celulares, computadoras, casas, muebles, ropa, todo lo que se imaginan en chiquitito, todo lo que se imaginan, las empanadas, todo en chiquitito, la prensa saca su versión en miniatura también, de Yo periódicos, quiero, yo quiero todo, ir. libros, todo en chiquitito. ¿Y eso por qué? Es billetes, dinero, maletas, todo en chiquitito. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando tú compras a mediodía estas miniaturas y las haces chayar o bendecir por un yatiri aymara o por el sacristán católico también, se supone que eso que te has comprado se va a hacer realidad durante el año. Esa es la idea, ¿no? Entonces, si te compras billetitos, dólares, euros, bolivianos, maleta de viajes, porque vas a viajar en el año, ¿sí? Visas, hay lotería, hay tarjetas de crédito, hay todo en chiquitito. Entonces, se supone que durante el año vas a tener, ¿no? Hay las canastas de familiares de primera necesidad, también te puedes comprar para que no te falte comida en el año, ¿no? O sea, todo lo que ustedes quieran en chiquitito, contratos de trabajo, la gente se casa en miniatura también, tienes hijitos, pareja también en miniatura, todo lo que quieras tener en el año en chiquitito. Oye, ¿y Entonces, cuál fue el último al que fuiste de ese carnaval? ¿El último al que asististe? a las citas, no es carnaval, eso es antes del carnaval. Esto sí, cada año, o sea, eso Año, ¿y te no puedes. compraste algo? Quiero saber si te compraste algo. Ah, sí, obvio, y fracasé, me compré la maleta de viaje y claro, eso no me adivinó, nadie adivinó, ni los brujos más brujos adivinaron de la pandemia, creo. Wow. Fracasó total. Sí, Qué lástima. No, sí, ¿qué fiesta más fracaso. extraña? No, pero es cierto, yo le tengo fe ciega a eso, ¿no? Yo les cuento que, a ver, alguna vez yo en la universidad siempre me compraba el título universitario, ¿no? Eso es para pasar de curso, ¿no? Y un año no encontré el título de mi carrera de comunicación y bueno, tampoco le di mucha importancia. Y ese año sí me fue mal, así me aplacé mal. Otro año que ya hacía teatro, mandamos a hacer con un amigo que su familia se dedicaba a hacer casas de miniatura de vidrio, le mandamos a hacer un teatro con sus graderías, su peloncito, todas sus patitas, todo. Y fue el primer año que tuvimos un centro cultural, ¿no? O sea, funciona. Yo le tengo fe ciega a esa fiesta. Tenemos que ir. Y sí, tienen que venir 24 de enero, anótense, todo Buenísimo. el mes, hasta el 20 de febrero es la feria, es una alucinación. Y bueno, entonces en la adolescencia, pues yo hacía mis periódicos y mis libros, todavía tengo ahí guardados mis libros en miniatura, con noticias, con cuentos, con cositas en miniatura. Y supongo que eso ha sido como mi introducción a este mundo de comunicador y a este mundo de
del arte también, ¿no? Me imagino que eso habrá Oye, tenido y que si ver. tenías esas miniaturas de cuento, me imagino que había alguien, alguna figura en tu familia que te fue metiendo en esto del cuento. ¿Recuerdas a alguien que te contara historias o te leyera cuentos en tu infancia? Mira, esa es una pregunta que suelen hacer porque yo les digo que no, ya, que no se ilusionen. No, yo no parto de esa, de que, o sea, no. No, o sea, yo nunca tuve una abuela así alrededor del fuego, que me contara historias, ¿no? O una madre que decía todas las noches me leía cuentos, no, nada que ver. Eh, no, para nada. De hecho, la vena artística en mi familia fue casi nula. Dicen que mi padre toca guitarra, pero nunca, nunca le escuché. Dice que en su juventud lo hacía. Eh, a mi abuelo le escuché contarme recién sus historias que vivió en la guerra del Chaco, que es la guerra que en los años 30 tuvimos contra Paraguay, y mi abuelo fue a la guerra, pero eso fue ya yo de muy, ya de mayor, ya cuando yo había entrado a este mundo del teatro, digamos, ¿no? Porque mi abuelo se fue a vivir, cuando yo vivía con mis padres, mi abuelo tuvo un accidente y se fue a vivir con nosotros, y yo lo acompañaba al mercado, hacíamos los paseos, y ahí me empezaba a contar, pero eso ya yo ya mayor, ¿no? Ya tenía 20 y tantos años, 22, 23. Entonces, no hay esa memoria. De hecho, una de las cosas que yo, eh, no sé si lamento, sí, porque cuando llegan vacaciones, llegan estos tiempos de fin de semana, la mayoría de mis amigas y amigos se van a sus pueblos, ¿no? Y tienen cosecha de papas, se van a visitar a sus abuelos, van a sus pueblos, muchos, la mayoría, el 90%. En cambio, yo no, ¿no? Yo no tengo dónde ir. Mi Ah, familia, sí, mi familia llega a ser muy urbana, ¿no? Eso fue por una historia de familiar de mi padre, digamos, ¿no? Mi padre nació en el campo, pero él como era el séptimo hijo, el hijo menor, y a sus papás, mis abuelos ya los habían, a todos ya tenían oficio. Entonces, para el hijo menor, como ya no tenían más que hacer ni a que atender a otros hijos, pues decidieron migrar a la ciudad y lo metieron a la universidad. Entonces, en teoría, mi padre tuvo la suerte de ser el único que estudió en una universidad, pero para eso dejaron el campo, migraron. Entonces, mi padre es primera migración, ¿no? Es generación de primera migración. Y ahí hubo el desarraigo, ¿no? Porque dejaron todo, vendieron sus tierras allá en el campo y nunca más retornaron. Así que cuando yo nací, pues ya no había, ¿no? Simplemente ya no había, ¿no? Entonces yo ya no tengo dónde ir, sí, no hay, yo personalmente no tengo un referente, ¿no? Muy al contrario de la mayoría de mi entorno, que sí, ¿no? Que todavía visitan sus pueblos y no solo visitan, otros agarran cargo, es decir, son autoridades en sus pueblos, sus familias reciben cargo, asumen responsabilidades, y eso a mí me da una sensación así como extraña, ¿no? Yo soy demasiado urbano. Quisiera tener un lugarcito más allá de esta selva de cemento, digamos, ¿no? bueno, pero puedes de pronto escarbar más allá, porque yo también nací en ciudad, pero mi raíz estaba en el pueblo donde vivo actualmente. Y mira la vuelta de la vida, Mira. terminé viviendo aquí, en este pueblo. Pero bueno, si no hay referentes de infancia, ¿habrá algún referente de adultez? ¿Algún maestro cuentacuentos, narrador oral, narradora oral, que a ti te haya cautivado, que hayas asistido a alguna función y tú hayas dicho, wow? Claro, fue en el momento de la exploración, precisamente, ¿no? O sea, como les digo, yo tengo raíces teatrales, ya hacía teatro y de pronto, al finales de los 90, va y primero tengo dos referentes ahí, ¿no? Uno que es, y son colombianos, esos colombianos que hippies, ¿no? Así andando, trashumantes, que caminan por aquí, por allá. Y escuché por primera vez a un narrador oral que se llama Javier Ceballos, ¿no? Que actualmente vive en Sí. Argentina, el Javier Ceballos de Argentina, ¿no? Que vive en Córdoba. Y ahí lo escuché porque él estaba viviendo aquí en La Paz. Y yo, ya, fue una alucinación, hablé con él, pero ahí lo escuché, no pasé taller ni nada, pero fue como el primer encontronazo, ¿no? Curiosamente con Javier, para que vean el impacto que tiene la palabra y la memoria, yo lo volví a encontrar como 14 años después, ahí en Argentina, y lo invité al Festival Alaptapi de Cuentacuentos. Y él volvió a La Paz después de 15 años para ese festival. Y hubo gente que lo reconoció y que se acordó de sus historias 15 años después.
Guau. Estábamos en un boliche y lo vio y tú tú no contabas esa historia de la niña que se embarazaba y ta, 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 ta. Sí, era yo, pero yo te escuchaba no sé cuándo y era hace 15 años, Guau. ¿no? Y había gente que lo reconoció. Entonces, si te dicen eso es porque algo ha pasado, ¿no? Tu historia ha calado en el corazón, en la sangre, en lo más profundo, en tus huesos, ¿no? Y el otro referente que tengo es precisamente con otro colombiano, que es Humberto Castelblanco, ¿no? No sé si lo han llegado a conocer. No, a él no. Él, él era trashumante, él no vivía en un lugar fijo, ¿no? Caminaba, viajaba por aquí, por allá. Y él tenía una forma de contar un poco más teatral, digamos, ¿no? Así con vestuario, con personaje, con muñecos y todo eso, ¿no? Con él sí pasé taller y ese fue mi primera formación, digamos, con, con, con los cuentos, con la narración oral. Y curiosamente Humberto Castelblanco, para contar una anécdota, para que sepan, porque a mí me encanta recordarlo, homenajearlo, él precisamente falleció hace unos años, ahí en Chile, ¿no? En un final de festival, fue una historia trágica. Y lo invitamos a él al primer Aftapi, el 2005, lo invitamos al primer, como una especie de homenaje, de agradecimiento también a Humberto. Y bueno, Bolivia vivía cuando no conflictos sociales políticos, y así que todo el país estaba bloqueado y él llegaba de Argentina a La Paz y cuando lo voy a recibir a la terminal, pues él bajaba de la flota cargado con 3 guaguas, ¿no? O sea, de su pareja, 3 niños chiquititos con 16 equipajes, porque él hacía zancos, tocaba djembés, hacía todo y tenía 16 equipajes, la compañera y una pierna rota, o sea, estaba en muletas. No. Y el viaje, que suele hacerse en 16 horas desde la frontera hasta acá, lo hicieron en 3 días y medio por los conflictos sociales. Entonces, no, eso es algo de las cosas que yo recuerdo mucho de Humberto Castelblanco, alma bendita, como decimos, que descanse en paz. Wow, eso es tener corazón de artista, ¿eh? De viajero, de transhumante, él llegó al final a fincarse en la selva amazónica peruana, y se hizo así una casita de troncos de madera, empezó a gestionar ahí un festival. Él es padrino de muchos festivales, ¿no? Hizo un festival, inauguró el festival de Cochabamba, que es el primero que hubo aquí en Bolivia. Recuerdo que hizo, igual motivó el festival, un festival que hubo 2 versiones en Iquique, en el norte chileno, en Perú también, bueno, donde pasaba, ¿no? Donde pasaba. Mira, bueno, que en paz descanse, como dijiste tú. Y debe estar ahí con sus 3 guaguas, sus 16 maletas. Sí, no. O al menos cuidándolas desde arriba. Me gustaría preguntarte qué clase de historias son las que más te gusta contar. ¿Tienes así como alguna temática, algo que te guste más que nada? Mira, a mí me gustan varias cosas. Uno, me gusta primero para niños. Me encanta trabajar con niños, me encanta relacionarme con niños, con niñas. Uf, ese es un vuelo para mí, trabajar con niños, ¿no? Tengo la facilidad, digamos, de que me conecto relativamente fácil con las guaguas, ¿no? Y cuestión de temática, por ejemplo, con ellos me gusta mucho trabajar el tema del respeto al otro, ¿no? De la diversidad, a la forma de ser y de pensar diferente, ¿no? Y eso me gusta trabajar mucho con niños. Y con adultos me gusta trabajar el tema de la investigación histórica, ¿no? Trabajo mucho el tema, a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Los sucesos, los acontecimientos, las toponimias, hidronimias, paseñas, aymaras, es algo que a mí siempre me ha cautivado. Y después andar explorando historias que son reales, pero que no son oficiales. Es decir, son historias que yo luego me pregunto, ¿y por qué miércoles no nos han enseñado esto en colegio o en la universidad mínimo, ¿no? Pero que son cosas reales, ¿no? Es decir, historias que tienen que ver, sobre todo con temas de la impunidad, de represión, de las guerras, ¿no? O sea, el Hay lado temas, B de la historia. exactamente, ¿no? El otro lado. Y eso convertirlo, transformarlo en cuento, ¿no? Para difundirlo, para trabajarlo, para que luego digan, fue así, no fue así, oh, ¿en serio? ¿Cuándo pasó eso, no?
Y eso es algo que a mí me motiva mucho a hacer, ¿no? Ahí, en ese sentido, digamos, conocí historias fascinantes, ¿no? Como esta guerra de la Triple Alianza, de la cual yo nunca había escuchado, siendo que estudié carrera social, estuve en un colegio que le daba más importancia a la historia, pero que nunca había escuchado. La guerra esta contra Paraguay, se unieron Brasil, Argentina y Uruguay para hacer desaparecer Paraguay. Luego había otra historia que me cautivó y que saqué una historia y la compartí luego, es el de la masacre de Santa María de Iquique. Sabes que tengo un libro ahí, le comenté a Fernando hace, no sé, 4 días, ahí, Ya. esperándolo, estoy esperando ahí para leerlo. Ah, pues Una léelo. de las cosas, Es una grandes realización. matanzas, grandes matanzas. ¿Verdad? 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 Esa es una historia que a mí, yo ya conocía a Quilapayún y conocía también un poco de la cantata de Santa María, pero como no tenía más referentes, pues ahí solo quedaba en el gusto musical, digamos. Y caí justamente para el centenario de la masacre del 2007, visité Iquique, y que era el centenario. Entonces ahí me empapé de la historia y me asombró y me alucinó y lo volví un cuento, ¿no? Entonces hace como 3 o 4 años tuve la oportunidad de volver a Iquique, devolví la historia que había creado y pues fue muy loco, emocionalmente fue muy cautivante porque hubo gente que había estudiado en esa escuelita, hubo gente que su abuelo, tatarabuela, no sé, vio la masacre y me contaron, me llenaron de nuevo de otros datos, ¿no? Y otros corroboraron y otros dijeron, no, pero falta esto, falta. Y fue muy enriquecedor. Y para mí, contar historias tiene como ese objetivo, ¿no? Que tu historia provoque otras historias en la cabeza de la gente. Y si esas personas, esos escuchas, son capaces de vencer la barrera y acercarse a ti para devolverte lo que pasó en su cabeza, pues ahí es como que Claro, y se mantiene viva la memoria. se creó la magia. Para mí ese es el objetivo. Pasa eso y yo ya soy feliz. Sí, llegas Yo al soy así. realizado. Sí, sí. Oye, Pasa eso. te voy a dejar así como un desafío, porque me gustaría escuchar esa historia. Ahora me quedé con la curiosidad de que cuentas una historia de esa matanza. Así que después, si puedes, por ahí compárteme la historia para poder conocerla, pero te la voy a pedir después de leer el libro, Vale, perfecto. para no hacer spoilers. Te quiero hacer una pregunta de narración oral que tiene que ver con la ética, porque en la entrevista anterior que hicimos a Javier Tausta, algo hablamos de la ética. Consideras tú que el narrador oral o la narradora oral deben tener o tienen algún tipo de ética en este ejercicio? Desde el ¿Hay momento en que es límites? un ¿Hay límites? poder, sí, sí, claro, desde el momento que es una responsabilidad el poder de la palabra, una responsabilidad trabajar con la tradición oral o con historias de otros autores, hay un fuerte componente de ética, ¿no? La ética desde varias dimensiones, ¿no? La ética de reconocer y de trabajar, por ejemplo, en el campo de la tradición oral, respetar el sentido de las historias de tradición, ¿no? Ahí hay un fuerte componente de ética porque tienes que respetar qué es lo que quiere decir esa cultura, ese pueblo del cual surge tal historia, ¿no? Lo cual no quiere decir que repitamos tal cual la historia en su estructura, en su forma, ¿no? Porque creo que como narradores orales, escénicos, tenemos el poder absoluto de replantear la forma de contar, ¿no? Para que esa historia, que es muy local, muy propia de una cultura, de una sociedad, pues pueda ser entendida universalmente, ¿no? Una cultura que sea muy aymara, muy quechua, muy guaraní, pues se entiende en España tranquilamente, o se entiende en Chile sin necesidad de acudir a diccionario, ¿no? Y creo que ese es un trabajo de ética, porque respetas el sentido, pero también un trabajo ya técnico, artístico, para hacerte entender. Luego hay el tema que a mí, yo siempre me cuestiono ese, ¿no? El tema de los derechos, y creo que por ahí va la pregunta, ¿no? El tema de los derechos de autor, el tema de qué tanto respetas cuando son cuentos de autor. Indudablemente, ¿no? Si hay una historia que es de un autor, de un narrador o de un autor literario, no importa,
pues ahí hay un tema de ética de que sí puedes contar esa historia, pero mencionando y respetando esa historia y al autor, ¿no? Luego hay otro tema que a mí en este entorno, en el medio La Paz, me ha sucedido varias veces y creo que también tiene que ver con la ética, es que en un ambiente tan pequeño como el ámbito cultural aquí en La Paz, pues no nos podemos andar pisando la manguera entre bomberos, como se dice, ¿no? Es decir, hay narradores que de pronto cuentan la historia de Tucumpa, pero aquí en el mismo entorno, en la misma ciudad, ¿no? No sé Entonces, qué es Tucumpa. Tucumpa, o sea, tus cuates, tus amigos, Ya. ¿no? O sea, tus colegas, ¿no? Entonces, está bien que cuando uno cuenta una historia, pues ya es del mundo, está bien, pero si tu mismo colega cuenta tu misma historia en un entorno muy cercano, pues se está quemando él y te está quemando a ti, ¿no? Así es. Más esa persona, porque la mayoría de los narradores veo que tienen como flojerita de versionar, ¿no? O sea, de adaptar, de hacer un trabajo creativo, recreativo en base a la historia original que han escuchado. Creo que hay mucha pereza en ese sentido, ¿no? De la capacidad de recreación. Y generalmente solamente repiten lo que han escuchado, porque así es bonito. Y como no han explorado en recrear el sentido de la historia, pues solamente sale una repetición. Y entonces siempre esa versión va a salir malita, pues va a salir mal. Solo va a salir lo Bien, bonito. una versión vacía, podríamos decir. Una versión vacía, sí, una versión vacía, bonita, pero vacía, ¿no? Carente de sentido, porque Qué bonita. no han tenido la capacidad de explorar el sentido, ¿no? O sea, pueden contarla, pero no han recreado, ¿no? No han hecho ese proceso creativo. Claro, mi pregunta iba por ahí porque de pronto alguien escucha un cuento de otro y le gusta y lo recuenta, pero no solo lo recuenta, sino que a veces hasta también la puesta en escena. Y Sí, es pues. preocupante porque hay todo un trabajo intelectual que uno ahí está pensando cómo le hace, y por eso iba mi pregunta por la ética. Quiero hacerte una pregunta por Bolivia, por la narración oral en Bolivia, así en general. ¿Tú qué desafíos consideras que tiene en este momento la narración oral, el ejercicio de la narración oral en Bolivia? ¿Dónde están? ¿Hacia dónde debieran ir? ¿Hacia dónde debieran avanzar? Bam. Ahí dividiría, digamos, un poco lo que sucede en La Paz como lo que sucede en el resto del país, ¿no? Creo que en La Paz y Cochabamba, creo que en estas dos ciudades hay capacidad, ya hemos desarrollado una capacidad de autogestión bien interesante, ¿no? Entonces ya en La Paz y Cochabamba creo que habemos narradores orales que tenemos la posibilidad de vivir de esto, ¿no? Y nos autogestionamos funciones, proyectos, talleres, etcétera, etcétera, las mil y un formas que puedan haber de trabajar la narración oral desde el escenario y desde otros ámbitos. Creo que en el resto del país hay narradores, hay narradoras, pero todavía falta el desarrollo de esta autogestión, ¿no? Es el lanzarse, es el explorar precisamente las vetas que nos ofrece la narración, ¿no? A veces creemos que solamente es el escenario y no es solamente el escenario, no es lo único que hay, ¿no? Puede haber un proceso creativo, puede haber un proceso de elaborar proyectos que a través de la narración oral, pues trabajes campos como, no sé, desde el turismo, desde la educación, desde lo jurídico incluso, que hay experiencias también interesantes. Desde lo jurídico, cuéntanos, eso no... Hay una compañera, claro, Cecilia Asturizaga, que es, creo, la pionera de la narración oral escénica aquí en La Paz, en Bolivia. Ella es abogada, entonces explora mucho el campo de la narración y enlaza con lo jurídico en su campo, ¿no? Con lo jurídico, además con la justicia comunitaria, ¿no? Andina, y entonces logra enlaces interesantes en sus proyectos, ¿no? Que me parece interesante trabajar desde esos lados, ¿no? Las historias, lo jurídico y luego lo jurídico o la tradición andina, digamos, ¿no? Entonces ahí hay experiencias. Es que tú puedes explorar desde el campo que uno se forma, ¿no? Yo, por ejemplo, desde el lado como comunicador trabajo todavía el lado
hice algunos proyectos que tienen que ver con la alimentación, ¿no? Con la alimentación orgánica, sana, saludable, qué sé yo. Sí, claro, porque Me ya pare- sabemos que la comida es muy importante para ti. Sí. Entonces, enlazo el tema de la narración, de los cuentos, eh, por ese lado también, ¿no? Y que toquen ese tema de trabajar con niños, sobre todo, el tema de la alimentación saludable, ¿no? Eh, entonces puedes explorar por esos campos de acuerdo a lo que uno se haya formado, o sea, de tu interés o de tu compromiso, ¿no? Porque es bien importante con qué está uno comprometido para ir explorando temáticamente con los cuentos, ¿no? Que no sea solamente bonito, ¿no? Sino que tenga también un fuerte contenido, más allá de lo teórico, un contenido que te haga sentido a vos, ¿no? A uno mismo. Para mí eso es clave fundamental. Y se siente en el escenario, o sea, se siente cuando un narrador cuenta un cuento solo bonito, y se siente cuando un narrador, una narradora cuenta algo suyo, algo que ha encarnado, ¿no? Que está en sus entrañas, con lo cual se siente comprometida, comprometido y ¡pah! Saca a través de un cuento, pero saca todo su ser a través de esa historia y se siente, pues la gente siente, ¿no? Le da choques Una descarga eléctricos. eléctrica. Sí, exacto. Oye, entonces, en La Paz es distinto que en el resto del país, en Bolivia la narración oral, hay más movimiento en La Paz que en el resto del país, como por lo que tú decías, y a nivel gubernamental, ¿hay proyectos? ¿Puede un narrador oral postular un fondo y adjudicárselo? ¿O no existen en narración oral? Sí, 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 sí. De hecho, al menos en La Paz, sí, ¿no? La Paz es un municipio que creo que es el municipio, bueno, ha sido recientemente calificado como uno de los municipios con mejor gestión cultural a nivel latinoamericano. Y más aún en este tiempo de cuarentena, de pandemia, ha tenido muy buena respuesta, ¿no? Se le puede criticar mil cosas, pero creo que es uno de los municipios que lleva a la vanguardia a nivel latinoamericano en tema cultural, ¿no? Y la narración oral está puesta como al lado del teatro, digamos, ¿no? Al lado, ¿no? Y creo que eso nos ha dado muchas posibilidades, ¿no? De trabajar con políticas culturales, de meternos al abanico cultural, ¿no? De la ciudad, ¿no? Y eso me parece que está bueno, ¿no? Está bueno. Sí, nos permite hacer proyectos, nos permite explorar por diferentes instancias estatales o privadas, ¿no? Eh, sí, y nos permite autogestionarnos, en realidad, ¿no? Aquí el espacio, la cueva y nuestro trabajo individual es autogestionario, ¿no? Pero nos permite postular y gestionar proyectos en estas otras instancias, Y ¿no? principalmente, ¿cómo gestionas la Cueva de los Cuentos? ¿A través de qué A ver, fondos? se autogestiona, se automueve, digamos, ¿no? La cueva, yo lo coordino, pero somos un colectivo de 5 personas en el que la cueva viene a ser, bueno, en la cueva es un lugar chiquitito que tiene, ¿cuántos? 6 por 4, 6 por 5 metros, ¿ya? Chiquitito. Y tiene el patio, ¿no? Entonces tenemos como 2 espacios, ¿no? Para hacer las funciones. Eh, hacemos funciones, hacemos espectáculos, hacemos talleres, brindamos el espacio para reuniones, para recibir gente también, ¿no? O sea, obviamente muy a lo hippie, colchones, que se yo, tenemos las frazadas, hay ducha y hay wifi, ¿qué más uno quiere cuando viaja? Y una pequeña cocina, digamos. Y en cuanto a servicios, la cueva se mantiene en base a los trabajos que va saliendo. Entonces, la cueva viene a ser como un centro referente para conseguir trabajos, ¿no? Para que trabajos, sea con el municipio, con el ministerio, o sea, con otras instancias, ONGs, que sé yo, ¿no? O privados. Y se destina siempre un porcentaje para el espacio, ¿no? Entonces, ahí va la cueva autososteniéndose, ¿no? No generamos grandes cantidades, pero se autogestiona, ¿no? Se autogestiona. Y creemos mucho en el trueque también, ¿no? Estas otras, sí, otras formas de economía, ¿no? Entonces, cuando viene alguien, digamos, a hospedarse o quiere pasar talleres o quiere o quiere, no sé, ¿no? Cualquier actividad, el trueque viene a ser como una opción paralela a pagar en efectivo, ¿no? Y eso nos ha permitido estar
buenos años sin comprar insumos de higiene, papel higiénico, qué sé yo, asuntos de limpieza, lo básico, digamos, ¿no? Mira, tenemos una experiencia similar, no sabía. Nosotros también hicimos muchas cosas por trueque en el verano. Teníamos la despensa llena de cosas No, sí. cuando vino lo de la pandemia. Así no tuvimos que salir para nada, que estaba lleno. Oye, mira, Una maravilla. O sea. me queda una pregunta antes de hacerte las preguntas del sombrero, que son las más Ah, importantes. sí. No es así. Me queda una pregunta, pero antes le quiero preguntar a Fernando, que yo lo veo que está como en trance dibujando, si es que él quiere hacer alguna pregunta. No, yo creo que prácticamente es bastante completo, solamente felicitarte me encantaría conocer la cueva, a pesar de que tú dices que es pequeñita, pero pucha que me gustaría conocer la experiencia, felicitarte por la manera en que gestionas todo y el contenido que le das, o sea, solamente felicitarte, porque tenía algunas preguntitas, pero creo que ya han sido bastante bien tocadas por nuestra entrevistadora estrella. Mira, ahí agrandé un poquito, así va, la caricatura todavía no está terminada, pero así va. Bueno, los demás lo ven súper grande, quizás después lo puedes ver cuando terminemos la entrevista, te la vamos a mostrar más así como en gigante. Bueno, yo como te dije, me queda una pregunta antes de ir a la del sombrero, que es, ¿tienes guardada alguna anécdota en tu ejercicio como narrador oral? De esas buenas anécdotas, algún chascarro, algo que haya salido pésimo, o algo que haya salido realmente muy bien, o algo emotivo que te haya sucedido, que quieras compartirnos. Hay miles de cosas, pues, o sea, no, sí, no se podría contar mil, desde las jocosas, ¿no? Que en una función en México, me acuerdo que había una función para un colegio y justo estaban transmitiendo la televisión, porque fue la televisión a transmitir, creo que en vivo, bueno, no recuerdo, y había cámaras ahí, y yo estaba contando y me agaché y se rompió el pantalón y fue como que justo así, y la cámara estaba por detrás y yo ¡oh! Y terminé de contar así paradito y ya, porque yo como con niños me muevo mucho, ¿ya? Con niños me muevo mucho, entonces en una de esas siento y terminé contando así. Ay, Dios. Y esas cositas hasta terminar funciones llorando, o sea, porque hay cuentos como que son muy emotivos, no sé si para mí o para la gente también, y termina llorando la gente y yo, y tragando saliva, hasta recuerdo igual en una función en la que contaba una historia africana en la que en una de las partes del cuento, que es una parte muy chiquitita, narro que cuando un anciano se muere, en ese pueblo, en esa aldea africana, en lugar de Burkina Faso, en lugar de llorar, la gente lo que hace es fiesta. Y todo el mundo, ¿y por qué hace fiesta? Pues porque agradecen a la vida de que si una persona ha llegado a tal edad, es porque algo bueno tenía para ofrecernos. Entonces hacen fiesta, matan al mejor buey, hacen la mejor comida, la mejor cosecha, fiesta 3 días, porque hay que mostrarle nuestro agradecimiento a esa anciana, a ese anciano. Y después de la función se acercan unas chicas, eran jóvenes, además, y me dicen, gracias por contar esa historia, porque justo nuestra compañera estaba llegando de enterrar a su abuela y estaba muy mal. Y entonces cuando escuchó esa partecita del cuento, fue como que le cambió el rostro y cambió la forma de ver, de esa tristeza que tenía infinita por la partida de esa abuela, ahora estaba agradecida. Y cuando agradeces, pues cambia, ¿no? Cambia tu forma de ver las cosas, ¿no? Los alcances que estábamos hablando de la narración oral, las palabras que no sabemos hasta dónde llegan. Increíble, ¿eh? Exacto. Vamos con el sombrero. Ya, ya me pusiste nervioso. Vamos con el sombrero. Ya, hay preguntas que son esto o lo otro. Esta es una de esas. ¿Caviar o pizza? Nunca comí caviar, así que pizza. Pizza, pero si tuvieras la oportunidad podrías probar caviar, digo yo. Ya no, yo soy un explorador de comida. A mí me encanta comer, o sea, buscar. Yo viajo para comer y para probar
y para probar tragos también, ¿no? Alcohol, Ah, alcohol, sí. Me encanta probar en cada lugar que trago típico o la comida típica, así que muy no me bien, haría ningún problema, no me haría ningún problema. muy bien, muy bien. Tachán. ¿Perro o gato? Ese es ahora gato porque es la primera vez hace 4 años que tengo la experiencia de criar un gato y amo, y ha sido todo un descubrimiento. Omara, que es la dueña de la cueva, es la anfitriona de la cueva, es todo un descubrimiento. Ahora amo los gatos. Ahora eres un cat lover, como dicen Sí, en los comerciales. Oh, sí. mira esta pregunta. Están por ejecutarte. ¿Cuál sería tu último deseo? Uh, Uh, Tal vez abrazar, depende si estuviera viva mi madre, abrazar a mi madre, tal vez, ¿no? Y a mi padre, abrazar a la gente que quiero, tal vez, ¿no? Sí, tener la oportunidad de abrazar a la gente que quiero. eh, Sin, sin a más palabras. un metro y medio de distancia te van a decir. No puede No abrazar. importa. Me encanta romper esa regla pese a los riesgos. ¿Rebelde o políticamente correcto? Creo que desde el hecho de la forma de vida que llevo, ya es con una rebeldía natural. Yo no busco ser rebelde, nunca lo he buscado. Simplemente fluyo y creo que eso me ha llevado a tener una vida, o sea, vista desde los parámetros normalizados de la sociedad como rebelde, ¿no? Pero no es algo que yo busco. ¿Pero no te ha tocado de pronto romper alguna regla, digamos, Por, para poder conseguir algo que te parece que vale la pena? toda la vida, Entonces eres precisamente. O un sea, rebelde. sí, pero no es que lo busque, sino es como una actitud natural, ¿no? Así no busco hacerme el rebelde, Sino ni que te crear nada fluye. nuevo, sí, o sea, ni crear nada nuevo que rompa los esquemas, nada. Yo creo que eso debiera ser natural, es decir, como una actitud, como esto del trueque, de que decíamos que es una ruptura de reglas, digamos. Yo me acuerdo que o esto de ahorrar agua, esas cosas, no es para hacerme rebelde, sino es algo que es natural. Me acuerdo que vino la empresa de agua para quejarse y me vino a reclamar de que por qué gastábamos tan poco. Creía que estábamos robando agua del vecino. Digo, no, pero es que aquí tengo mi cosechador de agua, un balde, así, un turril grandote para cosechar agua de la lluvia. O sea, gastamos lo necesario, pero no es por hacer, es como una actitud, tiene que ser orgánico. Creo que para que estas actitudes rebeldes sean naturales, tienen que volverse pues orgánicas, tienen que estar en la sangre, en la actitud diaria, ¿no? Y más allá del discurso, digamos. Oye, tenemos varios puntos de encuentro contigo, Tincho. Me estoy sorprendiendo porque sabes que acá tenemos una huerta en casa. Nosotros vivimos Ay, qué lindo. en pueblo mitad ciudad, mitad pueblo. Qué Pero lindo. esta casa es una casa pequeña y tenemos un huerto que lo regamos con toda la basa que sale de la lavadora, porque tiene una conexión para no Sí, perder sí, esa sí, agua. exacto. También tenemos un tema ahí con el agua, de ser cuidadoso. No sé si una Claro vez, perdón, no, que va más allá del costo, digo, no es que cueste, no es por tacaños que hacemos esto, sino es porque eh, hay una necesidad de respetar a un elemento que está pues tan escaso, ¿no? Y que además que es una actitud de reutilizar, ¿no? O sea, de romper, digamos, ese esquema consumista al que la ciudad o la vida cotidiana nos lleva con esas actitudes diarias, ¿no? Y yo quiero conocer tu casa, ya, tengo que ir. Ya. oh, sí, bueno, ya terminará esto. Cuando puedas, averigua, porque acá en Chile hay un tema con el agua bien importante a nivel político y social, porque el agua es privada. Sí, Entonces, sí, quien sí. puede pagar el agua es quien tiene acceso al agua y hay pueblos que no tienen agua. ¿Por qué? Hay un grupo de personas que para regar sus grandes territorios, ellos pagan esa agua y dejan el río seco, entonces quedan pueblos sin agua. Es una cosa terrible. Fatal, Bueno. fatal. Bueno. ¿Cuento o novela? Cuento, debería ser la respuesta obvia, debería ser cuento, pero para leer, novela. Bueno, es que puede ser, todo puede ser. Sí, sí, ¿Por qué sí, no? sí. ¿Por qué no?
Ah, mira, esta pregunta ya la respondimos. ¿Vampiro o alondra? O sea, si eres de los que trabaja de noche o de los que trabaja en la mañana. Ah, Eres alondra, me dijiste que te sí, 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 levantaba como a las 5 tempranito. de la mañana. 6 Fernando de la es mañana, exacto. vampiro. Ujú. Fernando es vampiro. Tú eres alondra y yo soy una cosa intermedia. Para pachanguear sí soy vampiro, pero solo para pachanga. De vez en cuando. ¿Digital o análogo? Cada vez más digital. Estoy ¿Más? descubriendo ese mundo, ¿sí? Cada vez más digital. Antes yo era de anotar todo en papelito, de las agendas, todo. Ahora todo es en el celular, ¿no? Agenda, los drives, ahora pagar cuentas. He aprendido en ese tiempo a digitalizarme ¿Y no has mucho, perdido tu ¿no? celular? ¿No te lo han robado? ¿Lo has perdido? ¿No te ha pasado? No, o sea, desde que empecé a digitalizarme hace un par de años, ni uno, che. Y ni ha muerto tampoco así, sin aviso tu celular. Has tenido suerte. Todavía no. Todavía suerte, aunque, digamos, tengo problemas con el disco duro, así que de la compu, el disco duro externo, y creo que ahí voy a llorar. Bueno, a mí me tocó llorar anoche. Le contamos a los que nos están viendo que estoy en un Ay, no, computador que fue formateado anoche. no. Así bueno, las cosas pasan y eso es el problema de lo digital, que de un día para otro, Sí, ¡paf! Te quedaste sin nada. paf, sí. Bueno, dice, ¿fiesta ruidosa o meditar en silencio? No, meditar en silencio. Sí, 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 sí. Incluso para el pachangueo, nada de fiesta ruidosa, no me gusta el parlante en mi oreja, no, no, no. Me gusta bailar, me gusta ir de fiesta, pero no con el parlante aquí. Pero O sea, no, no. no, no. Que tenga un espacio de tomarse unas copas hablando, ¿no? Y Ponga. bailando después, pero suave. ¿Restaurant o picnic? Restaurante, creo que sí. Me gusta salir a caminar el campo, pero restaurante. Bueno, ha salido un poco elegante la última invitación. Ya, última, para que después nos cuentes un cuento. Última. La más terrible, la más horrible de todas las preguntas. No. No sé. Interpreta tú si es horrible o no esta pregunta. ¿Derecha o izquierda? Izquierda, no hay mucho. No hay mucho por donde perderse. Muy bien. Ya entonces, Tincho, es momento de que nos cuentes una historia. Yo te voy a presentar así con fanfarria y te voy a dejar con pantalla completa para que te podamos ver así, ¿ya? Así que voy a Dale, presentar dale. ahora con ustedes. Me Les preparo. voy a dejar pero un tremendo, tremendo narrador de La Paz, Bolivia. Miren lo maravilloso que es esto del mundo digital, que dijimos que a veces nos traiciona. Ahora nos permite ver a un narrador de Bolivia. Así que dejo con ustedes a Tincho Céspedes. ¡Vamos! Oh, corore, oh, corore, tap, 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 chichiu, 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 oh, corore, tap, 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 chichiu, chichiu. Así cantaba un abuelo en aquella aldea guaraní. El abuelo cantaba y llamando a los niños y niñas que salieran de sus casas, con o sin el permiso de sus papás, no importaba. Y cantaban al anochecer. Jocorore, jocorore, tap, 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 chichiu, chichiu, jocorore, jocorore. Y ellas, cantaban agradeciendo a la vida y también agradeciendo a la muerte. Cantaban agradeciendo la lluvia de la época seca. Cantaban agradeciendo. Y cantaban y se formaban en un gran círculo en el centro de la aldea, cantando Ocorore, Ocorore. Pero un día, porque todos los cuentos llegan el día, pues un día del oscuro cielo bajó un enorme y plumífero ñandú. En esos tiempos los ñandús volaban. Y se posó el ñandú en pleno centro
del círculo, de la ronda de los niños. ¡Ah! Los niños no se asustaron. Los niños miraron asombrados al ñandú. ¡Wow! Y el ñandú, como con una mirada, les invitó a que se subieran encima de él. Así que los niños, sin temor alguno, se subieron al cuello largo del ñandú, al lomo del ñandú, a las patas largas del ñandú. Y el ñandú y los niños se fueron cantando. Cocorore, cocorore, tap, 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 chichu, chichu. De repente, de ahí de las chozas, salieron sus papás, sus mamás. ¿Qué te llevas a nuestros hijos? Devuélvenos ñandú. Y el ñandú, cocorore. Niños, bajen, suéltense, bajen, niños. Pero los niños, cocorore, cocorore. Se fueron con el ñandú y se perdieron en el oscuro cielo. Y los papás, pues ahí se quedaron tristes. Pero quien más estaba triste era alguien que esa noche no había salido ni a cantar ni a jugar con sus amiguitos. Alguien que se había quedado en casa porque dizque estaba enferma. Ella era una niña a la que le había llegado su primera sangre. Y ella se puso tan triste que empezó a llorar. Se puso tan triste que dejó de hablar. Se puso tan triste que si por ella fuera, dejaba de comer y dejaba de respirar. Y la niña se puso tan triste que preocupó a sus padres, a sus padres que no sabían cómo contentarla, qué hacer con ella. Y entonces al final sus padres tuvieron una gran idea y de paso la pasaban bien ellos. Y decidieron darle un hermanito, sí. A los 9 meses nacía su hermanito, un chiquitín. ¡Ay! Nació su hermanito. Y entonces la niña ya tenía a quien cantarle y jugar. Y entonces la niña se acordó de la canción que cantaba con su abuelo que ya no estaba con ella, y le cantó a su hermanito. Cocorore, cocorore, tap, 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 chichiu, chichiu, cocorore, cocorore. Y de repente la niña se dio cuenta que se estaba elevando del piso, que ya estaba por encima de los techos. Y es que el ñandú había venido a buscarla a ella y a su hermanito bebé. ¡Ay, jocorore, jocorore! En estos meses, la madre, las mujeres habían desarrollado lo que llamamos el sexto sentido femenino. Así que la mamá se dio cuenta que algo pasaba con sus niños y salió de la choza. Y la mamá, ¡chum!, con esas fuerzas que uno no sabe de dónde sacan las madres, trepó y empezó a correr por los techos de paja seca de las chozas y ¡fua!, como en Matrix, ¿no? ñandú, devuelve a mis hijos. Y el ñandú ¡fua!, se la llevaba y daba vuelta. Y la mujer ¡fua!, y la mujer logró agarrar del pie a su hija. ñandú, devuelve a mi hija. ¡No! ¡Ah! ¡Que me lo devuelvas! ¡No! ¡Que me la devuelvas! ¡No! ¡Que me la devuelvas! ¡No! Y tire, pero el ñandú tan lomudo, tan grandote, ¡fa!, se llevó a los 2 niños. Y los 2 niños desaparecieron con el ñandú. La madre se quedó solamente con el dedo pulgar de su niña. ¿Sí? Todos en la aldea fueron a enterrar ese dedo pulgar ahí al claro, en medio de la aldea. Dicen los abuelos guaraní que de ahí nació el maní. Dicen también que cada vez que quieren ver y hablar con sus niños que se fueron con el ñandú, que no es otro que el tatutumpá de los dioses guaraní, simplemente la gente tiene que elevar la vista al cielo y ahí están. Es nada más ni nada menos que la constelación de la Cruz del Sur. Ellos son los niños que se fueron con el ñandú. Y ahí cerquita de la Cruz del Sur hay 2 estrellitas, ni tan cerca ni tan lejos. Esas 2 estrellitas
son la niña y su hermanito. Al menos eso cuentan en aquel pueblo guaraní. Muchas gracias, Ticho. Muchas gracias por esta historia hermosa. Sí, esa historia guaraní, ahí me llena mucho de esa cultura, ¿no? Y ese pueblo con los niños, con los perros, Con perro con incluido. todos sus animales, con esa su cosmovisión, ¿no? Los guaraníes dicen que, por ejemplo, la concepción de la palabra es súper interesante, ¿no? Los guaraníes dicen que antes que hubiera nada, el universo, estaban los dioses, ¿no? Reunidos para ver qué creaban. Y entonces lo primero que crearon fue la palabra. La palabra es lo primero que crearon, ¿no? Entonces la palabra andaba rebotando en medio del vacío, flotando en medio de la nada, y entonces en segunda instancia recién crearon el mundo, el planeta, para que habitara la palabra. Ahí la palabra estuvo en el mundo. Y después recién en tercera instancia crearon para que alguien la cantara, para que alguien la oyera, a los pájaros, a los papagayos, a los loros, a las guacamayas. Y recién en cuarta instancia dijeron, ¿y ahora quién la va a decir? ¿Quién va a decir la palabra? Y recién en cuarta instancia nos crearon a nosotras, a nosotros, a los seres humanos. Por eso dicen los guaraní que nosotros, que recién somos la cuarta instancia de creación, debemos tener mucho respeto por la palabra, que solo tenemos que hablar cuando tenemos algo que decir y que sobre todo tenemos que aprender a escuchar. Mira, qué linda concepción de la palabra. Bueno, y la Biblia también lo dice. Y primero fue el verbo. El verbo, exactamente. Tiene mucho que ver con eso también. Volvemos a hablar de la responsabilidad del verbo, la responsabilidad de la palabra y lo que decimos. Mira. Bueno, para finalizar, ya, porque ya estamos terminando, queremos mostrarte la caricatura. Pero déjame agrandarla para que se vea gigante primero y después se la mostramos. Déjala en la mesa para mostrarla yo en gigante y luego se la mostramos acá en la otra pantalla. Así quedó. Ahí está con tu juguete mexicano en las manos, mira. Gracias, me la tienen que mandar en digital. Pocas veces me hicieron una caricatura, pocas veces. Creo que desde colegio no me hicieron una, creo. No, me hicieron, pero gracias. La vamos a escanear para enviártela, para que la puedas tener. Venga para acá, Fernando. La última pregunta que nos quedó pendiente es una pregunta así. Espérate, ya la vamos a mostrar. Hay algo que yo no te había preguntado y que tú quisieras que yo te hubiera preguntado, que tú hubieras dicho, me hubiera encantado responder esta pregunta, pero ¿por qué no me la hizo? O una declaración de principios. También puede ser palabras al mundo y al universo. No, no lo sé, hay que dejarse fluir. Para mí esa es una de las reglas de la vida, tanto como narrador como gestor, es dejarme fluir, ¿no? Creo que en realidad ha sido, antes de declarado, ha sido vivido, y creo que por ahí también me he metido a esto del mundo de la narración, del teatro, del arte, es que si van apareciendo cosas, uno tiene que dejarse llevar como si estuvieras en un río, ¿no? Como si estuvieras en una canoa. No siempre hay que estar peleando contra la corriente, sino llega momentos en que es bueno disfrutar del río, ¿no? Y el río tiene sus remansos, sus pozas, el río tiene sus rápidos también, y hay momentos en los que te toca darte vuelta y estar contra la corriente también, ¿no? Pero es dejarse fluir, ¿no? Y a mí la narración y en realidad todo lo que hago me permite fluir, ¿no? Me permite fluir. Y creo que para mí ese es el sentido de la vida, ¿no? No dejarse enmarcar en lo que otros quieren, pero tampoco es profesamente estar así en contra del mundo, ¿no? Es dejarse fluir, ¿no? A veces llegará el momento en que sí estás de acuerdo y otros que no. Es dejarte llevar por ti, ¿no? Tal vez por tus instintos. Claro, ¿no? y tiene también un poco de un sentido de humildad también, que uno a veces piensa que tiene todo controlado y no es así. No, hay cosas que vienen y hay que saber cómo enfrentarlas. No
no es que uno tenga todo bajo control, es No, una sí, sí, sí. ilusión. Esa es una ilusión. Exactamente. Y Exactamente. solamente Y eso cuesta. te comparto un pensamiento de mi papá, que ojalá no esté viendo, que él dice que los problemas hay que afrontarlos como sucede con una roca en un río. Dice, el río no se enfrenta a la roca, sino que lo rodea, la rodea. Dice, no lucha contra la roca, simplemente la rodea y sigue fluyendo. Sigue fluyendo y sin embargo con el tiempo la va socapando, o sea, la va acabando, ¿no? Va chan, 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 chan con el agua, porque el agua es fuerte y va moldeando esa roca, va moldeando el problema, Claro. ¿no? Y así es, claro, Así es. tal cual. Aquí estamos los tres en Chile. ¡Eh! Hola, los Ahí con tres. el caballito, que se vea el caballito. Ahí el caballito. Que te caballito. Sí, Gracias, de verdad. te lo vamos, como te dije, a mandar por el computador, en digital. Te lo vamos a escanear para que lo tengas. En algún Maravilloso, momento gracias. tendremos que Es hacer una grande. exposición de narradores y narradoras orales caricaturizados. Seguro, ¿no? Un orgullo, un honor haber sido el tercero en este ciclo y pues seguro que va a llegar el momento en que va a haber la exposición, más que Ojalá. seguro. Y ojalá que el destino nos dé la posibilidad de llevarte el original en algún minuto a tus tierras. O ir a recogerlo yo. O venir para acá también, a Peñaflor. Claro Peñaflor, que sí. Chile. Claro que Que sí. fluya, que fluya, que fluya. Bueno, una última y ya cerrando. Última pregunta. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en la siguiente oportunidad? Ojalá alguien de otro país, narrador o narradora oral. Piensa. ¿Quién podría ser? A ver, ¿no? A ver, anterior estuvo Javier, entonces ahora sería bueno que esté una mujer narradora y pienso, sí, estaría seguro, podría ser Sasa Guadalupe de Argentina. Me parece que Sasa es una mujer con un espíritu, con una forma de ser muy linda, muy propositiva. Es una narradora además que rompe el esquema argentino de contar historias. Ella es una transhumante, ella viaja, fluye en la vida, ¿no? La buscaremos entonces a Sasa Guadalupe, sí. Bueno, la buscaremos y a ver si la encontramos, porque a ti te buscamos por cielo, mar y tierra y te encontramos. Así que bueno, queremos... Por el mar no, por el mar hubiera sido difícil encontrar. Buen punto. No entremos en ese tema mejor. Es un tema escabroso. Bueno, Tincho, queremos agradecerte porque tuviste una muy buena disposición, por haber sido tan Mateo, como dijimos, tan corcho, como dicen ustedes, porque yo le hablaba a Tincho y me respondía y me enviaba lo que yo le pedía, así que te agradezco ese espíritu que tienes, esa responsabilidad que a veces hace falta en el mundo artístico. Y bueno, te agradezco también todas tus palabras y todos esos mensajes bonitos que dejaste hoy día. Especialmente yo me quedo con esto de la responsabilidad de la palabra. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, ombligo. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Ojalá que sigamos ahí en nuestro recorrido por América y que nos vaya bien con tu convocada. Te lo agradecemos. Que así sea. Por favor, vénganse a la fiesta de las miniaturas, del Equeco, de las Alacitas. Vénganse a jugar, ¿no? Si no jugamos, ¿para qué hacemos las cosas? Entonces, aquí les espero. Gracias. Ha sido una de las entrevistas más entretenidas, más divertidas. Y gracias por eso. Qué bueno. Nos vemos pronto. Gracias, Tincho. Sí, seguro. Chao, amigas y amigos. Chao, 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 chao.